Camarero, espere. La directora ejecutiva gritó en medio del elegante restaurante, provocando que todos los comensales voltearan a verla. La camarera que acababa de ayudarla a recoger el bolso que se le había caído se quedó paralizada. Sus ojos temblaban. Entonces, de repente, pronunció aquellas palabras impactantes. No tengo marido. ¿Puedo tener una cita contigo? El sonido de los cubiertos al caer resonó. Todo el comedor quedó en silencio ante la mirada de todos. La persona a la que se dirigió no era un invitado distinguido ni un multimillonario, sino simplemente un padre soltero que trabajaba de conserje con un uniforme de servicio desgastado. Se quedó de pie en silencio, mientras su hija pequeña corría a abrazarle la pierna. En ese instante, el bullicioso espacio pareció dejar de respirar. Un doloroso secreto acababa de salir a la luz donde menos se lo esperaban. Un año antes, durante una gala benéfica, el hotel se incendió. Un denso humo negro llenaba los pasillos. Muchas personas entraron en pánico y huyeron. Victoria, que ya era una famosa directora ejecutiva en aquel momento, estaba atrapada en el pasillo, sin poder respirar, pensando que no escaparía. Daniel, que trabajaba en el turno de noche de limpieza, oyó la alarma, entró corriendo, se cubrió la cara con su camisa mojada y la sacó a través del humo. La entregó al personal médico y luego desapareció porque tenía que correr a casa a recoger a su hija Emily. Desde ese momento, Victoria quedó atormentada por aquellos ojos tranquilos, por la figura esbelta pero fuerte que le había salvado la vida. Lo buscó durante todo un año, pero nadie conocía la identidad de aquel hombre. Daniel continuó viviendo tranquilamente, trabajando en el restaurante Lavine, criando a su hija con un salario escaso y evitando llamar la atención. Emily solía dibujar a su héroe, su papá, sosteniendo una fregona como si fuera una espada, vigilando contra el humo y el fuego. Victoria había construido su imperio a través de decisiones calculadas y alianzas estratégicas, rodeándose de personas que querían beneficiarse de su riqueza o influencia. Pero el recuerdo de aquella noche permaneció vívido. Unas manos fuertes la rescataron de una muerte segura, sin pedir nada a cambio, desapareciendo en el caos para cuidar de su propia familia. Había contratado investigadores privados, revisado registros laborales e incluso asistido a eventos benéficos con la esperanza de volver a encontrarlo. Pero Daniel había vuelto a su existencia invisible, trabajando en turnos de noche cuando la mayoría de la gente dormía y cuidando de Emily durante el día. El restaurante Albania era un establecimiento de lujo donde Victoria cenaba ocasionalmente con socios de negocios, sin sospechar jamás que su rescatador trabajaba en su cocina y comedor. Daniel había elegido deliberadamente el trabajo en el sector servicios, empleos que lo mantenían en un segundo plano, inadvertido para la adinerada clientela a la que atendía. Su prioridad era brindarle estabilidad a Emily, permaneciendo presente en cada momento importante de su infancia. El incendio había sido traumático para ambos, pero de maneras diferentes. Victoria recordaba haber sido salvada, mientras que Daniel recordaba haber llegado casi demasiado tarde, haber estado a punto de no poder ayudar a alguien que lo necesitaba. Los dibujos de Emily siempre representaban a su padre como un protector, alguien que se interponía entre el peligro y las personas inocentes. Aunque no comprendía del todo la historia que había detrás de su inspiración artística, el enfoque de Daniel hacia el trabajo reflejaba los mismos instintos protectores que lo habían impulsado a entrar en un edificio en llamas. Se fijaba cuando los clientes parecían incómodos, cuando los compañeros de trabajo tenían dificultades con tareas complicadas, cuando los niños de las mesas cercanas necesitaban ayuda que sus padres no habían notado. Sus supervisores valoraban su fiabilidad y discreción, cualidades que lo hacían prácticamente invisible para los comensales, al tiempo que garantizaban que su experiencia fuera impecable. La búsqueda de Victoria por su rescatador se había convertido en una obsesión que interfería con su concentración en los asuntos de negocios, aunque ella se decía a sí misma que simplemente era gratitud lo que necesitaba expresarse. La verdad era más compleja. En un mundo donde todas las relaciones eran transaccionales,
Alguien había arriesgado su vida por ella sin esperar nada a cambio. Y esa generosidad había despertado sentimientos que había olvidado que existían. Su riqueza y su éxito habían creado barreras entre ella y las conexiones humanas genuinas. Mientras que la mayoría de la gente se sentía intimidada por sus logros o solo estaba interesada en lo que ella podía ofrecerles, Danielle representaba algo diferente. Alguien que la había visto en su momento de mayor vulnerabilidad y simplemente la había ayudado. Sin preguntas, sin recompensas a cambio. Emily deslizó un trozo de papel garabateado en la mano de su padre. Si yo fuera un cliente VIP, le daría a papá una propina equivalente a un jardín entero de flores moradas. Danielle lo dobló con cuidado, sonriendo con tristeza ante la inocente generosidad de su hija. Una tarde lluviosa, Victoria entró en el elegante restaurante y se encontró inesperadamente con Danielle, que vestía su uniforme de empleado. Se quedó paralizada, reconociendo los ojos que había visto aquella noche llena de fuego. Danielle inclinó la cabeza, fingiendo no conocerla, simplemente haciendo su trabajo. Emily salió corriendo, mencionando accidentalmente a otros clientes. Mi papá una vez salvó a alguien de un incendio. Al oír esto, Victoria, con el corazón latiéndole con fuerza, confirmó que, en efecto, él era el hombre que le había salvado la vida. Ella intentó entablar conversación, preguntándole su nombre, su horario de trabajo, pero Danielle la evitó, ya que no quería llamar la atención. Victoria observó cómo asumía la culpa por los errores de sus compañeros, reemplazaba vasos rotos, enderezaba manteles torcidos, todo en silencio. En esos gestos, sintió una seguridad que nunca había experimentado con los hombres poderosos que la rodeaban. Danielle habló brevemente. No quiero que mi hija vea a su padre en los periódicos. Victoria asintió, comprendiendo que él había elegido el silencio para proteger a Emily. El restaurante se convirtió en un escenario donde se entrecruzaban dos mundos, pero que no podían reconocerse abiertamente. Las cenas de negocios de Victoria adquirieron un nuevo significado. Cuando supo que Danielle estaba trabajando, aunque él mantenía una distancia profesional, comenzó a reconocer patrones en su comportamiento que revelaban su carácter. Como se quedaba hasta tarde para ayudar a los empleados más nuevos a aprender los procedimientos. Como limpiaba inmediatamente los derrames antes de que los clientes se dieran cuenta. Cómo se anticipaba a las necesidades antes de que se expresaran. Estas observaciones le recordaron la noche en que él le había salvado la vida, actuando sin dudar cuando otros podrían haber calculado los riesgos o pedido permiso. Los instintos protectores de Danielle se extendían más allá de su hija, abarcando a todos los que le rodeaban. Una cualidad que inicialmente había atraído a Victoria hacia él, pero que ahora le hacía comprender por qué evitaba su atención. Ella representaba exactamente el tipo de exposición que podía perturbar la vida tranquila que había construido para Emily, atrayendo el escrutinio de los medios y complicaciones sociales que no podía permitirse. Los compañeros de mesa habituales de Victoria eran socios comerciales, competidores o socios potenciales que consideraban las comidas como oportunidades para establecer contactos en lugar de interacciones sociales genuinas. Pero al ver trabajar a Danielle, recordó lo que era un servicio auténtico. Anticiparse a las necesidades, resolver problemas con discreción, hacer que los demás se sientan cómodos sin buscar reconocimiento. Su atracción no se debía únicamente a la gratitud por el rescate. Fue un reconocimiento de rasgos de carácter poco comunes en sus círculos profesionales. Auténtica bondad, servicio desinteresado y valentía para actuar cuando era necesario. El hecho de que Danielle la evitara no era un rechazo personal. Era una estrategia de protección, para resguardarse tanto a su hija como a sí mismo de las complicaciones que pudieran surgir de su relación con alguien de la prominencia de Victoria. Los comentarios inocentes de Emily sobre el heroísmo de su padre crearon momentos de conexión que Danielle no pudo evitar por completo, revelando destellos del hombre detrás de la máscara profesional. Victoria comenzó a programar sus visitas a restaurantes para que coincidieran con los turnos de Danielle. Aunque se decía a sí misma que se trataba de cenas de negocios casuales que coincidían con momentos convenientes.
Ella notó cómo otros miembros del personal lo respetaban, buscando su consejo sobre clientes difíciles, pidiéndole que manejara situaciones delicadas que requerían diplomacia y discreción. Estas interacciones pusieron de manifiesto cualidades de liderazgo que no fueron reconocidas por la dirección, pero que sus compañeros valoraban claramente, ya que confiaban en su criterio y se basaban en su experiencia. El mundo de Victoria estaba lleno de personas que gobernaban mediante la autoridad y la intimidación. Pero la influencia de Daniel provenía de su competencia en el cuidado genuino del bienestar de los demás. El contraste puso a prueba sus suposiciones sobre el poder y el liderazgo, haciéndola preguntarse si su propio éxito se había logrado a costa de relaciones humanas que podrían haber sido más valiosas. La presencia de Daniel en el restaurante creó un santuario donde ella se sentía a salvo de las presiones competitivas que definían la mayoría de sus interacciones sociales. Pero esa seguridad venía acompañada del conocimiento de que era temporal y condicional, dependiente de su voluntad de permanecer invisible y de la capacidad de ella para respetar los límites que él había establecido. La tensión entre el deseo de conexión de ella y la necesidad de privacidad de él creó una situación imposible que no podía resolverse mediante los métodos tradicionales. Victoria estaba acostumbrada a conseguir lo que quería mediante la negociación, la compra o la maniobra estratégica. Pero a Daniel no se le podía captar ni persuadir por medios convencionales. Su resistencia no consistía en hacerse el difícil. Se trataba de una auténtica protección de algo más valioso que cualquier acuerdo comercial. La seguridad de su hija y su propia tranquilidad. El fuego que los había unido también había creado las circunstancias que los mantenían separados, y la gratitud de Victoria se había convertido en una carga que Daniel no podía aceptar sin peligro. Antes de salir del restaurante, Emily le susurró al oído a Victoria: «Si tienes miedo, papá se pondrá delante de ti». Victoria sonrió entre lágrimas, confiando plenamente en alguien por primera vez en años. Durante una importante cena de negocios, apareció Isen, la rival comercial de Victoria, rica y ambiciosa. Isen se burló de ella delante de la multitud. Una exitosa directora ejecutiva, pero aún sola en este momento. Mencionó el incendio, riendo con frialdad. Por suerte, algún conserje te sacó de allí. Victoria permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con ira. Daniel permanecía cerca, en silencio, observando y cambiando de posición para protegerla. Isen presionó con más fuerza. Si no firmas el contrato, publicaré la historia. Veamos quién te sigue considerando un ícono. El ambiente se tornó pesado. Los comensales cuchicheaban entre sí. Victoria se levantó de repente, se giró hacia Daniel, y con voz firme y clara, dijo: «No tengo marido. ¿Puedo tener una cita contigo?». Todo el salón del restaurante quedó en silencio. La gente no daba crédito a lo que oía. Isen se quedó atónito, intentando restarle importancia con una risa, pero era evidente que había sido humillado delante de todos. Daniel estaba confundido, pero Emily corrió a abrazarle la pierna, mirando a Victoria con una sonrisa. Victoria habló lo suficientemente alto para que él la oyera. «Elijo a la persona que me salvó una vez y que todavía me salva cada día». Isen se marchó enfadado, perdiendo completamente la dignidad. Daniel no hizo promesas, simplemente dijo con dulzura: «Podemos cenar a tiempo». El restaurante se convirtió en un hervidero de murmullos y cámaras de móviles mientras los comensales intentaban asimilar lo que habían presenciado. Victoria Brooks, la reina de hielo del mundo empresarial, acababa de invitar públicamente a salir a un empleado de servicio. La humillación de Isen fue total en público. Su intento de aprovecharse del trauma pasado de ella fracasó estrepitosamente cuando ella transformó su vulnerabilidad en fortaleza. Entre los demás comensales había periodistas, líderes empresariales e influencers de las redes sociales que se asegurarían de que este momento se extendiera mucho más allá de las paredes del restaurante. La declaración de Victoria no fue solo un gesto romántico. Fue un contraataque estratégico contra alguien que intentaba instrumentalizar su historia de rescate para obtener ventajas comerciales. Al hacer pública su versión de los hechos,
Le quitó a Isen el poder de usarla en su contra y, al mismo tiempo, reveló sus valores a todos los presentes. La respuesta serena de Daniel demostró que comprendía la complejidad de la situación, ofreciendo apoyo al tiempo que mantenía los límites que protegían a su hija. La inmediata aceptación de Victoria por parte de Emily reveló la comprensión intuitiva que la niña tenía de los sentimientos de su padre, a pesar de los intentos de éste por mantener una distancia profesional. Los demás empleados del restaurante observaban atónitos cómo su compañero se convertía en el centro de atención del líder empresarial más poderoso de la ciudad. La decisión de Victoria de hacer públicos sus sentimientos en lugar de seguir ocultándolos transformó por completo la dinámica entre ellos, eliminando el secretismo que había limitado sus interacciones. La retirada de Isen marcó el fin de su intento de controlar a Victoria mediante amenazas e intimidación. Su estrategia fracasó ante la voluntad de ella de aceptar en lugar de ocultar sus auténticos sentimientos. La cena de negocios, que se suponía que se centraría en las negociaciones corporativas, se había convertido en una declaración de valores y prioridades personales que remodelaría la imagen pública de Victoria. La cobertura mediática no se centraría en el acuerdo comercial que no se concretó, sino en la historia humana de conexión que trasciende las barreras sociales y económicas. La aceptación de Daniel a cenar representó un cambio significativo en su estrategia defensiva, aceptando una mayor visibilidad a cambio de la posibilidad de una relación genuina. La gerencia del restaurante se enfrentó al reto de gestionar la repentina atención mediática al tiempo que protegía la privacidad de sus empleados y mantenía el funcionamiento normal del restaurante. La audacia de Victoria al hacer tal declaración pública demostró una confianza que provenía de saber finalmente lo que realmente quería, independientemente de las expectativas sociales o las consideraciones comerciales. La invitación a cenar, por sencilla que fuera, representaba un reconocimiento mutuo de que su relación valía la pena los riesgos que conllevaría para la vida de ambos. Otros comensales comenzaron a compartir sus propias historias de conexiones y relaciones inesperadas que trascienden las fronteras tradicionales. Inspirados por presenciar tal valentía humana auténtica, el momento se convirtió en legendario en los círculos empresariales, no como un escándalo, sino como un ejemplo de liderazgo que priorizó los valores humanos sobre el posicionamiento estratégico. La presencia de Emily durante el intercambio garantizó que cualquier relación futura tendría que incluirla como participante plena, y no como una ocurrencia tardía en un romance adulto. La declaración pública de Victoria alteró permanentemente la dinámica de poder en sus relaciones comerciales, demostrando a sus competidores que no podía ser manipulada mediante ataques personales. La aceptación de Daniel, aunque condicional, indicaba su disposición a confiar en el criterio de Victoria para gestionar la atención pública que inevitablemente se generaría. La puntualidad que especificó reflejaba su continua prioridad de mantener la estabilidad y la rutina para Emily, incluso cuando sus vidas se volvían más complicadas. Los empleados del restaurante, que habían observado a Daniel trabajar en silencio durante meses, de repente lo vieron como alguien cuyo carácter había atraído la atención del líder empresarial más exitoso de la ciudad. La historia se contaría innumerables veces, generalmente centrándose en la dramática propuesta pública, pero omitiendo los temas más profundos del auténtico reconocimiento de los personajes y la protección mutua. La decisión de Victoria de perseguir a alguien basándose en sus acciones durante la crisis en lugar de en su estatus social o riqueza desafió las suposiciones convencionales sobre lo que realmente valoran las personas exitosas. La velada terminó con Daniel retomando sus obligaciones mientras Victoria se marchaba sabiendo que, con su declaración pública, había cambiado irrevocablemente la vida de ambos. La frase "aún me salva cada día" se convirtió en la parte más citada de su declaración, revelando que el heroísmo no era un único acto dramático, sino decisiones diarias y constantes para proteger y cuidar a los demás. Varios días después, Victoria encontró el camino al pequeño apartamento de Daniel y Emily. El apartamento, pequeño y estrecho, tenía un balcón con macetas secas y desoladas que alguna vez habían sido el sueño de su difunta esposa, que quería cultivar lavanda. Emily anunció con orgullo: "Quiero volver a plantarlas para mamá".
Victoria se unió al padre y a la hija para mezclar la tierra, plantar nuevas semillas y colgar luces de cadena. Por primera vez, la directora general se ensució las manos con barro, pero rió con genuina tranquilidad. Los tres compartieron una cena sencilla. Sándwiches, sopa. No hacía falta ir a restaurantes caros. Victoria contaba historias de su infancia rica pero solitaria, de grandes mesas de comedor con sillas siempre vacías. Daniel compartió historias sobre la pérdida de su esposa y sobre cómo aprendió a cocinar de forma sencilla pero puntual. Ambos encontraban la armonía en los momentos cotidianos. Emily dibujó un nuevo cuadro, que ya no mostraba a una mujer solitaria, sino a tres personas compartiendo un jardín. El apartamento de Victoria había aparecido en revistas de arquitectura, mostrando un diseño minimalista y obras de arte costosas, pero nunca se había sentido como un hogar como lo hizo el espacio reducido de Daniel en cuestión de minutos. Las semillas de lavanda representaban más que un proyecto de jardinería. Representaban una conexión con la difunta esposa de Daniel y el deseo de Emily de honrar la memoria de su madre al tiempo que creaban algo nuevo. La disposición de Victoria a ensuciarse las manos, literal y figurativamente, demostró a Daniel que comprendía el valor del trabajo auténtico en lugar de simplemente dirigir a otros para que lo hicieran. La sencilla comida contrastaba marcadamente con las elaboradas cenas de negocios que constituían la mayor parte de la vida social de Victoria, pero la satisfizo de una manera que la alta cocina nunca lo había hecho. La natural aceptación de Emily de la presencia de Victoria indicaba que la niña estaba preparada para una estructura familiar más amplia. Con una comprensión intuitiva de que su padre necesitaba compañía, las historias de Daniel sobre aprender a cocinar revelaron su compromiso de brindarle a Emily estabilidad y normalidad a pesar de los desafíos de la paternidad en solitario y los recursos limitados. Las historias de la infancia de Victoria explicaban su distanciamiento emocional y su necesidad de control. Habiendo aprendido desde temprana edad que la riqueza no podía comprar el afecto genuino ni la calidez familiar, el modesto mobiliario del apartamento reflejaba una cuidadosa gestión del presupuesto y unas prioridades centradas en las necesidades de Emily en lugar de en posesiones impresionantes o estatus social. Victoria empezó a comprender cómo los instintos protectores de Daniel se extendían a la creación de un entorno seguro y predecible donde Emily pudiera prosperar a pesar de haber perdido a su madre. Las guirnaldas de luces que colgaron juntas transformaron el pequeño espacio en algo mágico, demostrando cómo unos detalles bien pensados pueden crear belleza sin un gasto significativo. Las obras de arte de Emily en todo el apartamento revelaban su proceso emocional ante los cambios familiares y sus esperanzas para el futuro, que incluían a todas las personas que amaba. La filosofía de puntualidad de Daniel se extendía más allá de la preparación de las comidas a todos los aspectos de su relación con Emily, priorizando la fiabilidad y la presencia sobre los grandes gestos. La risa de Victoria al ensuciarse las manos de barro demostró su reconexión con los placeres sencillos que habían estado ausentes de su estilo de vida estructurado y preocupado por la imagen. La velada representó una vulnerabilidad mutua, ya que ambos adultos compartieron historias personales que explicaban sus circunstancias actuales y sus necesidades emocionales. El nuevo dibujo de Emily plasmó la posibilidad de una estructura familiar ensamblada donde todos contribuyeran a la felicidad compartida y al apoyo mutuo. La decisión de Victoria de quedarse a cenar algo sencillo en lugar de sugerir un restaurante caro demostró respeto por los valores de Daniel y la zona de confort de Emily. La conversación fluyó con naturalidad a pesar de sus diferentes orígenes, revelando valores compartidos sobre la importancia de la familia y la auténtica conexión humana. El apartamento de Daniel se convirtió en un santuario donde Victoria pudo explorar aspectos de sí misma que habían sido reprimidos por las expectativas corporativas y las presiones sociales. El entusiasmo de Emily por el proyecto de jardinería generó una actividad compartida que requeriría colaboración y cuidado constantes, afianzando las relaciones a través de un trabajo significativo. Las historias de Victoria sobre sillas vacías en mesas grandes resonaron con la comprensión que Daniel tenía de la soledad y la pérdida, creando un puente emocional entre sus experiencias. La velada terminó con los tres sintiéndose más plenos que por separado,
lo que sugiere la posibilidad de una auténtica formación familiar basada en el afecto mutuo más que en las circunstancias. La aceptación por parte de Daniel de la presencia de Victoria en su espacio privado representó una muestra significativa de confianza, dada su anterior determinación de mantener separada su vida laboral y personal. La comodidad de Victoria en entornos modestos demostró su capacidad para encontrar la felicidad en la sencillez, desafiando las suposiciones sobre lo que las personas exitosas realmente necesitaban para sentirse realizadas. El papel de Emily como puente entre los adultos puso de relieve la capacidad natural de los niños para reconocer y fomentar conexiones auténticas entre las personas a las que quieren. La visita al apartamento marcó la transición de los encuentros en restaurantes públicos a las interacciones familiares privadas, profundizando las relaciones a través de actividades domésticas compartidas. La imagen de 3 personas trabajando juntas en la tierra, plantando semillas que crecerían hasta convertirse en algo hermoso, se convirtió en una metáfora del cuidadoso cultivo necesario para construir relaciones duraderas. Una mañana, de las macetas secas brotaron pequeños tallos de color verde púrpura. Emily gritó, «¡Están vivos!». Victoria se arrodilló, tocando suavemente los tiernos brotes, con los ojos llenos de lágrimas. Colocó su maleta de cabina junto a la puerta, la maleta que había viajado por el mundo con ella, y susurró, «Ya no quiero huir más». Mirando a Daniel y Emily, dijo, «Si ustedes dos todavía me necesitan, quiero quedarme». Daniel asintió, sin florituras, y simplemente le entregó otro tallo de bambú para sostener las plantas en crecimiento. Emily los abrazó a ambos y colgó su dibujo, «Esta es mi familia», en la pared. La luz de la mañana se filtraba en la pequeña cocina. El jardín de lavanda se mecía con la brisa. La casa se llenó de risas. Mensaje: la familia no es el lugar donde naces, sino el lugar donde eliges quedarte cada día después de haber superado adversidades y pérdidas. Las semillas germinadas representaban algo más que un cultivo de jardinería exitoso. Eran la prueba de que la atención cuidadosa y la paciencia podían dar vida a circunstancias aparentemente estériles. La decisión de Victoria de abandonar su estilo de vida ejecutivo nómada demostró su compromiso con la construcción de algo duradero en lugar de perseguir constantemente el próximo logro o destino. El filete de bambú que ofreció Daniel no era solo un artículo de jardinería. Se trataba de una invitación a participar en un programa de cuidados a largo plazo que requeriría atención diaria y responsabilidad compartida. El dibujo de Emily titulado «Esta es mi familia» marcó el reconocimiento oficial de su nueva estructura familiar, creada por elección y no por biología o acuerdo legal. La luz de la mañana en la pequeña cocina representaba nuevos comienzos, iluminando un espacio ordinario que se había vuelto extraordinario gracias al amor y el compromiso compartidos. El jardín de lavanda, meciéndose con la brisa, demostraba cómo su paciente cultivo estaba creando una belleza que seguiría creciendo y floreciendo con cuidados constantes. La maleta de Victoria junto a la puerta simbolizaba su disposición a abandonar los constantes viajes que habían caracterizado su éxito empresarial, pero que le habían impedido establecer conexiones humanas más profundas. La respuesta práctica de Daniel a su declaración demostró que su carácter permanecía inalterable a pesar de su riqueza o estatus, centrándose en acciones concretas en lugar de gestos románticos. El papel central de Emily en la formación de su familia puso de relieve cómo los niños a menudo sirven de catalizadores para las relaciones adultas cuando reconocen el afecto auténtico y la compatibilidad. La casa llena de risas indicaba una integración exitosa de diferentes personalidades y orígenes en una unidad familiar armoniosa basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. La transformación de Victoria, de ejecutiva aislada a miembro integrado de la familia, demostró cómo las relaciones auténticas pueden remodelar la identidad personal de manera positiva. La presencia constante de Daniel proporcionó la estabilidad que permitió tanto a Victoria como a Emily explorar nuevos aspectos de sus personalidades dentro de un entorno emocional seguro. El mensaje de que la familia se elige en lugar de ser impuesta desafió las suposiciones convencionales sobre la formación de relaciones y la naturaleza de los vínculos humanos duraderos.
Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una crisis puede revelar cualidades de carácter que sientan las bases para conexiones inesperadas pero genuinas que trascienden las barreras sociales. El fuego que inicialmente los había unido puso a prueba el carácter de ambos, revelando valores y prioridades que hicieron posible una relación más profunda. La riqueza de Victoria y los orígenes humildes de Daniel pasaron a un segundo plano frente a su compromiso compartido de proteger y fomentar el bienestar de Emily. El pequeño apartamento, que antes parecía estrecho, resultó tener el tamaño perfecto para una familia que priorizaba la presencia sobre las posesiones y la conexión auténtica sobre el estatus social. La documentación artística que Emily realizó de la evolución de su familia demostró la capacidad natural de los niños para reconocer y celebrar el amor genuino cuando lo encuentran. Las plantas de lavanda que crecían a partir de semillas plantadas por la difunta esposa, cuidadas por el padre y la hija, y mimadas por un miembro elegido de la familia, creaban una continuidad entre el pasado y el futuro. El imperio empresarial de Victoria continuó funcionando con éxito, pero ya no definía su identidad ni determinaba sus prioridades diarias ni sus objetivos a largo plazo. El trabajo de Daniel seguía siendo importante por razones prácticas, pero su principal enfoque pasó a ser las responsabilidades familiares, que ahora incluían apoyar la integración de Victoria en su vida doméstica. Su relación demostró cómo podían formarse alianzas genuinas entre personas de diferentes orígenes cuando compartían valores fundamentales sobre la familia, la responsabilidad y el cuidado mutuo. La rutina matutina en su pequeña cocina se volvió más valiosa que cualquier reunión de directorio o restaurante de 5 estrellas, representando la vida auténtica que habían construido juntos. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba sobre su inusual comienzo, Victoria respondía simplemente: me salvó la vida 2 veces. Una vez de un incendio y otra de la soledad. Y finalmente aprendí la diferencia entre el éxito y la felicidad. Si crees en historias que llegan al corazón como esta, deja un comentario a continuación y no olvides suscribirte a Siente estos cuentos. Contamos las historias que no deben olvidarse.